Noticias de última hora, preste mucha atención. Daniel Noboa veta proyecto aprobado en Asamblea e insiste en alza al IVA. El presidente Noboa plantea una nueva fórmula para ajustar el impuesto al valor agregado, IVA, hasta un 15% en Ecuador. En menos de 3 horas, el presidente Daniel Noboa presentó un veto parcial al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno en Ecuador, que fue aprobado por la Asamblea este martes, 6 de febrero de 2024. En el documento, Noboa insiste en su propuesta de incrementar el impuesto al valor agregado, IVA, del 12% al 13% de forma permanente. Eso, después de que el Parlamento negara incrementar este tributo al 15%, como constaba en el proyecto original. En el tratamiento de esta ley urgente, la Comisión Especializada de la Asamblea había planteado que el incremento del IVA sea del 15% hasta 2026 y que, en adelante, quede en el 13%. Sin embargo, la moción no fue aprobada. Ahora, a través del veto parcial, Noboa plantea que el Parlamento faculta al presidente a modificar el margen de este tributo hasta un 15%, con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanzas de pago y que en ningún caso pueda bajar del 13%. Además, propone que la tarifa del IVA sea del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. En el texto, Noboa argumenta que esta ley busca como objeto enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica por la cual atraviesa Ecuador, que ha agravado la difícil situación fiscal. En definitiva, el presidente solo veta 2 de los 16 artículos aprobados por la Asamblea, donde las bancadas también incluyeron propuestas como el cobro de impuestos a las utilidades de la banca y cooperativas. Para insistir en su proyecto aprobado, la Asamblea requiere, por lo menos, 92 votos de entre sus 137 legisladores, algo que no reúne ninguna fuerza política. La legislatura tiene 30 días para pronunciarse. En más noticias. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Se han presentado 2 mociones. La primera, que tiene que ver con la posibilidad de incrementar el IVA. Lo hizo la bancada ADN afín al gobierno a través del asambleísta Valentina Centeno, quien representa justamente al Ejecutivo aquí en el Pleno. Ha solicitado que se dé la votación por 5 bloques, ya que el documento contiene justamente 5 propuestas, entre ellas la del IVA. Por otro lado, hubo una segunda moción por parte de la Revolución Ciudadana. El asambleísta Blasco Luna ha solicitado el archivo de este proyecto de ley que envió el presidente como económico urgente. Hasta ahora están más o menos inscritos 30 legisladores para poder intervenir y el Pleno justamente en el debate a esta hora continúa. Escuchemos un extracto de las intervenciones de los legisladores mencionados. El IVA, el impuesto al valor agregado. En nuestro proyecto se sugiere incrementarlo en un punto permanente y 2 puntos temporales hasta el 2026. Eso le va a permitir al Estado una recaudación de $1.300 millones anuales hasta el 2026. ¿Para qué? Para financiar el conflicto interno, para dotar a los militares y policías del implemento, del equipamiento, de la infraestructura que necesitan. Para que este proyecto de ley se apruebe, es importante conocer que el Pleno de la Asamblea necesita tener 70 votos y según los mismos legisladores, por el momento no suman este número de respaldo según lo que han dicho los mismos legisladores. Pero sí se han sumado en apoyo. Por ejemplo, la bancada de Construye lo ha hecho a través de la legisladora Sandra Rueda. Escuchemos. Cuente como siempre, señor presidente y estimado pueblo ecuatoriano, con Construye, con la gente que lo quiere apoyar. Cuente con nuestro apoyo a su propuesta. Lo hacemos con sentido de responsabilidad con el país. Esperamos que esta tercera reforma tributaria venga acompañada de decisiones que rechazamos de manera vehemente. Es impuesto a la salida de divisas. Y el gobierno espera ahorrar $550 millones en eliminación y en otros casos focalización de subsidios de combustibles. La Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo señala que la medida será un respiro para el Estado. Este es otro intento más para focalizar los subsidios a los combustibles en los últimos 4 periodos presidenciales. En este caso, la ministra de Energía, Andrea Robo, habla ya de otro plan que no ha sido discutido, pero que gira bajo pilares como un aumento progresivo de precios de la Extra y Ecopaís, a través de un sistema de bandas. Desde la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo ven a la medida como la eliminación de una carga pesada que dará respiro al Estado. Porque al momento el costo
costo del subsidio para la extra es 25 centavos y el costo del subsidio para la Eco 85 es 30 centavos. Entonces es un camino muy corto, no la diferencia de precios. Uno de los más urgentes problemas del gobierno en estos momentos es la liquidez de la caja fiscal, por lo que la eliminación o reducción de los subsidios en algunos casos es vital, ya que el gobierno espera un ahorro de 550 millones de dólares frente a los más de 3.200 millones que se destinó en el 2023, rubro que es comparable con el presupuesto de salud. Otra prioridad es combatir el contrabando de diésel, y aquí la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo señalan que actividades como la pesca artesanal ya están contaminadas, por lo que instan a un diálogo con el gobierno. El no involucrarnos va a ser un gran error, ¿no? Porque después resulta que se hace fiesta en casa ajena y puede fracasar por no involucrar al grupo, al gremio más importante en el proceso de focalización. De momento solo queda esperar que se afinen detalles desde el gobierno, dado que se tiene estimado que el plan de focalización se implemente en el segundo trimestre de este 2024. Ecuador recibirá por segunda vez desde que se declaró el conflicto armado interno la visita de altos funcionarios estadounidenses. Este miércoles llegará el jefe antidrogas de ese país para delinear los planes que permitan reforzar el trabajo de policías y militares. Mientras tanto, expertos señalan que los acuerdos existentes con esa nación ya se pueden ejecutar. La cooperación de Estados Unidos con Ecuador en materia de seguridad continúa. Este miércoles llegará al país la segunda delegación de alto nivel de esta nación desde que se declaró el conflicto armado interno el pasado 9 de enero. Esta vez se trata de Todd Robinson, quien es el representante de la Casa Blanca para los asuntos antinarcóticos en el exterior, y de Kevin Sullivan, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Ambos mantendrán reuniones con sus homólogos en Quito y Guayaquil para delinear los planes que permitan reforzar el trabajo de policías y militares. Caterina Herrera, experta en seguridad, explica que en estos momentos la cooperación de la nación norteamericana con Ecuador es trascendental, pero además de equipos, señala que el país requiere capacitación en inteligencia. Primero, la inteligencia penitenciaria. Segundo, una inteligencia estructural, pero también estratégica, que involucre y se concentre en la economía ilícita del crimen organizado. Y tercero, fortalecer y producir más inteligencia local para un tema de prevenir. A esto indica hay que sumar la ejecución de acciones. Hace 13 días la Corte Constitucional dio luz verde a 2 acuerdos con Estados Unidos de interdicción marítima y aérea, y aunque se esperaba un decreto del presidente Noboa que los ratifique, el exsecretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, dice que esto no es necesario y que las operaciones podían ya haber empezado. Lo que correspondería es que se implementen ya los acuerdos, no necesita ya un decreto, lo pueden hacer ya inmediatamente. Lo blindaría o daría un marco jurídico más completo y de protección si es que emite un decreto, pero también se lo puede hacer a través de un acuerdo ministerial. Herrera cree que lo que falta aún para que se pongan en práctica esos acuerdos son protocolos. ¿En qué áreas van a intervenir? ¿Con qué actores? El plan de seguridad con cooperación norteamericana tendrá una vigencia de 5 años. Nuevamente, la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio se difirió. El pedido se dio por cambio de 2 de las defensas. Vamos hasta este momento, hasta el Complejo Judicial Norte. Y este fue el tercer intento fallido por instalar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de 6 procesados por el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Nuevamente, los abogados lograron aplazar esta audiencia para el próximo 27 de febrero a las 9:30. Con extrema seguridad se preparó el Complejo Judicial Norte para el desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. En esta, la tercera ocasión que se intentó instalar la diligencia, las partes procesales estuvieron tanto de forma presencial como telemática. Me preocupa el sistema de justicia. ¿Cómo es posible que la jueza encargada de llevar el proceso esté haciendo la diligencia desde su casa y lo mismo con la fiscalía? Qué falta de respeto con la memoria de Fernando Villavicencio, que la fiscal esté en su despacho muy cómoda y nosotros las víctimas tengamos que estar aquí en el edificio. Pero más se tardó en constatar su presencia que la jueza en aceptar el pedido de uno de los abogados y dilatar por tercera ocasión su desarrollo. Nosotros estábamos esperando a ver con qué argucia salían los abogados de los 2 procesados que faltaban de cambiar la defensa. Ya lo hicieron. Yo no sé hasta cuándo vamos a permitir que la Constitución garantiza que tengamos
brinde más derechos a los delincuentes. El pedido lo realizó el abogado Ricardo Paredes tan solo unas horas antes de la convocatoria. Aseguró que se acababa de sumar a la defensa de 2 procesados y requería tiempo para conocer los 96 cuerpos. Para la fiscal Ana Hidalgo, sin embargo, el defensor tenía conocimiento de esta causa desde el 8 de noviembre del año pasado, cuando presentó un escrito señalando casillero judicial. Imposible que siga sucediendo. No podemos permitir que este caso, ya van a ser 6 meses del asesinato de Fernando, y ni siquiera se pueda iniciar la audiencia contra los autores materiales. Para la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, sin importar las argucias de las defensas, tarde o temprano se hará justicia y se llegará a conocer a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio el 9 de agosto de 2023. Con la advertencia de que no se permitirá un nuevo pedido de diferimiento, se dispuso para el próximo 27 de febrero a las 9:30 el desarrollo de esta audiencia en contra de 6 implicados. Recordemos además que esta causa inició originalmente con 13 procesados que fueron vinculados en 2 audiencias. No obstante, el 6 de octubre de 2023, 6 de ellos fueron asesinados en la antigua penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Un 7º fue asesinado en la cárcel de El Inca, aquí en la capital, por lo que quedan 6 acusados como autores materiales de este delito. De acuerdo a la viuda de Fernando Villavicencio, las defensas de estos implicados buscarían la caducidad de la prisión preventiva. Amigos, con los datos del último censo de población, el número de asambleístas en el país pasará de 137 a 151. Con ello, el pago de sus salarios y el de sus asesores se deberá destinar 22 millones de dólares cada año. 137 es el número actual de asambleístas en Ecuador, en concordancia con el censo de población de 2010, cuando en el país se contaban 14,4 millones de habitantes. Pero la población aumentó y el último censo realizado en 2022 contabiliza a 16,9 millones de habitantes, con lo que aumentará también el número de legisladores. En los comicios generales de 2025, los próximos, elegiremos a 151 asambleístas. Así lo ratificó hace poco el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral a través de sus cuentas oficiales. Serán 15 nacionales, 6 del exterior y 130 provinciales. En este último caso, por ejemplo, Guayas pasará de tener 20 asambleístas a 24. Y Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, de 13 a 15 asambleístas. En el gobierno anterior se puso en debate la necesidad de rever el número de asambleístas y su representación. Se planteó una consulta para el efecto. Y nosotros habíamos estimado que al menos se hubieran reducido unos 30 escaños, porque los asambleístas tienen que tener un trabajo, ponerse de acuerdo. Y cuando esa legislatura es más proporcional y representa mejor a la ciudadanía, ponerse de acuerdo es más sencillo. Otro de los aspectos evaluados entonces era lo económico. Y eso es lo que creo que a los ciudadanos más nos molesta, ver a políticos ganando dinero que podría ser mejor destinado. Yo creo que perdimos una oportunidad histórica. Pero en esa consulta ganó el no y nada cambió. Para 2025 se elegirán a 14 legisladores más, con, además, medio centenar de asesores adicionales, pues cada asambleísta tiene derecho a 4. Lo que se destina en sus salarios anualmente pasará entonces de 21 a 23 millones de dólares financiados por el Estado en tiempos de austeridad.